El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerome Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, sería muy difícil explicarle a un ciego de nacimiento las diferentes tonalidades o matices de los colores, a pesar que le indique, por ejemplo, que las manzanas son de color rojo, el cielo es de color celeste y que cada objeto tiene un color diferente. Sería, repito, bastante complicado que lo entendiera. De la misma forma, los que viven y actúan en la carne no podrán comprender lo espiritual. Será como si llevaran anteojos de lunas muy oscuras, tal cual menciona 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, los que viven en la carne no podrán comprender el significado de lo espiritual. Más bien, juzgarán y condenarán a los que hablan cosas espirituales. De ahí que el Señor Jesús explicara lo espiritual por medio de parábolas. Sin embargo, como ustedes se están despojando del pecado y la maldad, de todo criterio o forma obstinada de pensar, podrán comprender lo que viene del Espíritu. Hoy compartiremos de Dios, del Verbo o la palabra, del corazón y del Espíritu. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje alcance un mayor nivel de discernimiento espiritual, llegue a comprender el corazón de Dios y así crezca en su medida de fe. Hermanos, el objetivo final de su vida cristiana es lograr que su corazón se transforme y se asemeje al corazón de Dios. Venir a los cultos en la iglesia y dar su diezmo y ofrenda no lo es todo. La verdadera vida cristiana es, repito, lograr que su corazón se transforme y refleje en su día a día el corazón de Dios. Para lograr esto, primero deberá conocer su propio corazón. Antes de entrar a este tema, primero debo compartirles algo, y es acerca de la palabra. El conocimiento de espíritu que Dios puso en Adán es la palabra, y el compendio de esta palabra quedó registrado en la Biblia. La mayoría piensa que la palabra son
los escritos, libros o epístolas reunidas en la Biblia y que son la verdad absoluta. No obstante, cuando lee la Biblia, hay varias expresiones que hacen referencia a la palabra. Está escrito que la palabra o el verbo era Dios y que esa palabra o verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Al leer estas expresiones, podrá sentir que la palabra no solo se limita a lo escrito en la Biblia, sino que hay un significado espiritual mucho más profundo y amplio. Ahora bien, ¿qué significa entonces la palabra o el verbo? Reitero, el vocablo palabra incluye no solo los textos literarios de la Biblia, también describe el corazón de Dios. Es el mismo corazón de Dios y el corazón de Dios es la palabra. Todos los textos que se hallan en la Biblia describen el corazón de Dios. De ahí que la Biblia contiene gran parte del corazón de Dios. Cuando me refiero al corazón de Dios, también me refiero al poder de Dios, que creó todo, y a su infinito ser original, que existe desde antes del inicio de los siglos y de la eternidad. El corazón de Dios es la luz y la misma verdad. Es espíritu y es vida. En el corazón de Dios armonizan perfectamente el amor y la justicia. Es poder, sabiduría y conocimiento. Dios creó los cielos y la tierra con esa palabra. El Señor Jesús calmó los vientos y la tempestad. Revivió a los muertos también con esa palabra. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, señala: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, no se puede definir a Dios con la idea de principio y de fin, porque Dios es espíritu y no tiene fin. Existe desde antes de la eternidad y existirá después de la eternidad. De ahí que, para explicar la existencia de Dios, ni siquiera necesitaríamos la palabra principio. Sin embargo, esta frase, en el principio, está en las Escrituras para que el ser humano pudiera entender el origen de Dios. Es porque el hombre tiene en su cerebro o alma una estructura mental o un sistema de razonamiento lineal lleno de argumentos, y solo podrá comprender la existencia de algo o de alguien si tiene la idea de principio y de fin. No obstante, si derriba todo argumento de su mente, entonces le resultará más que obvio aceptar que Dios no tiene principio ni fin. Ahora bien, si hubiese habido un principio de todo, pregunto, ¿qué hubo antes de ese principio? Si Dios tiene un principio, eso querría decir que ha habido algo antes de eso, y antes de eso también debe haber habido algo. Por eso resulta más bien insólito pensar que Dios, el creador de todo, tenga un inicio o principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 señala: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, este principio al que alude el pasaje es diferente al principio que se menciona en el Evangelio de Juan. El principio al que se refiere Génesis capítulo 1 no es el principio antes de la eternidad, sino el momento que marca el inicio de la creación de Dios. Sin embargo, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 menciona: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En otras palabras, el Verbo o la palabra es el corazón de Dios. No obstante, el versículo pareciera indicar que el Verbo y Dios son dos seres diferentes. Sin embargo, lo que sigue en este mismo pasaje lo aclara: y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo y Dios son uno. Además, el versículo no dice que en el principio era Dios, sino que en el principio era el Verbo. De ahí que,
se puede inferir que el verbo, es decir, la palabra, existía antes que Dios. Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. A ver, ¿qué es primero? ¿Su imagen o su nombre? ¿Qué me responde? ¿Qué cosa es primero? ¿Su imagen o su nombre? Primero es su imagen, es decir, lo visible. Luego viene el nombre, pero ambos son uno. Por ejemplo, yo tengo una imagen o una figura. Esa imagen tiene un nombre, y ese nombre es Reverendo Jeroclin. No obstante, ambos, la figura y el nombre, corresponden a una misma persona, al Reverendo Jeroclin. Son uno. Digan amén si me están siguiendo. De igual forma, podemos inferir que el verbo o la palabra existió antes que Dios porque la Escritura recalca que en el principio era el verbo. En resumen, Dios y el verbo son uno. Sin embargo, si queremos ser más puntuales, el verbo es anterior a Dios. Si ha escuchado la serie de prédicas sobre el libro de Génesis, le será más fácil comprender lo que estoy compartiendo. Cuando Dios existió solo al principio, no tenía imagen ni tampoco se le llamaba Dios tal cual lo hacemos ahora. Dios es un título, no un nombre. En todo el universo, el corazón de Dios, esto es, el verbo o la palabra, existía como luz y sonido. Y en un determinado punto del tiempo, a fin de llevar a cabo el cultivo del ser humano, Dios adoptó una imagen tal cual la tiene ahora y dio origen a la Trinidad que tiene el mismo corazón de Dios, es decir, adoptó la forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 14 menciona, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por este versículo podrá entender el significado del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma y cuerpo del Señor Jesús. Ahora ya puede comprender por qué el verbo, esto es, Dios vino a esta tierra en carne, es decir, como ser humano. En otras palabras, en este Dios trino, Dios Hijo, esto es, el verbo, vino a esta tierra en carne. Como el Dios trino tiene un mismo corazón, se puede concluir que el origen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el verbo. El Hijo, cuyo origen y esencia es el verbo, tal cual lo es del Padre, se hizo como uno de nosotros. Es decir, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Nació en este mundo. Este es nuestro único Salvador, el Señor Jesucristo. Y durante su ministerio, todo lo que dijo e hizo mostró en forma completa el mismo corazón de Dios. De ahí que el Señor dijo, el que me ha visto al Padre. Hermanos y hermanas en Cristo, no fue hasta que Dios planeó el cultivo del ser humano que dio origen a la Trinidad y, en ese momento, adoptó y asumió el título de Dios Padre. Antes de eso, Dios existía solo y no había necesidad de diferenciarlo de alguien más. No requería de nombre ni de título. Hermano, si solo usted existiera en el mundo, no precisaría de nombre alguno. Nadie lo llamaría. No habría necesidad de diferenciarlo de alguien más. Así que no necesitaría nombre. No obstante, como hay millones de personas, cada una requiere de un nombre para identificarla de los demás. De la misma forma, Dios dio origen a la Trinidad y debido a que otros seres, tales como los ángeles, arcángeles e incluso los seres humanos fueron creados, hubo necesidad de poner nombres a estos seres para distinguir el uno del otro. Ahora bien, si yo le preguntase quién fue primero, el verbo o Dios, creo que ya me podría responder con toda seguridad. ¿Cierto? El verbo o la palabra, es decir, el corazón de Dios existió primero y luego se dio origen al título y a la imagen o forma de Dios. Sin embargo,
Y en esto quiero ser bien claro, no es que el verbo existiese en forma separada de Dios. Ambos son uno, son indivisibles. Por ejemplo, si usted me llama pastor principal, no pensará en mi espíritu y en mi figura o forma de manera separada. Se referirá a mí en forma global, tanto a mi espíritu como a mi imagen o figura. No separará el espíritu, que es la esencia, de la imagen, forma o cuerpo que es visible. Otro ejemplo, cuando usted ve el cuerpo de alguien y su sombra, ese contorno sombra existe debido al cuerpo. Es decir, sabrá que hay un cuerpo si ve su silueta o sombra. Después de todo, el cuerpo y la sombra son uno. No existen en forma separada, sino juntos. No obstante, si tuviéramos que priorizar, el cuerpo sería lo primero. La sombra no existiría sin el cuerpo. Sin embargo, como hay un cuerpo, hay una sombra. Van juntos, forman una unidad. De igual manera, la palabra o el verbo es antes que Dios. No obstante, el verbo y Dios son uno. Hermanos en Cristo, anteriormente he dicho que el verbo, la palabra, es el corazón de Dios. Ahora bien, ¿qué son los 66 libros que conforman la Biblia? Son parte de ese verbo, que es el corazón y la esencia original de Dios. Mientras dure su cultivo en este mundo, la Biblia, la palabra, es lo mínimo que deberá conocer del corazón de Dios. De ahí que, cuando grabe en su mente la palabra que está en la Biblia, el verbo morará y permanecerá en usted. Eso significa que el corazón de Dios se perfeccionará en su corazón. En la medida en la que el corazón de Dios se perfeccione en su corazón se cultivará espiritualmente en el Espíritu. El maravilloso obrar de Dios seguirá a los que creen en la poderosa palabra de Dios y la pongan en práctica. Así podrán dar testimonio de este Dios vivo. Nuestro Señor dijo que si permaneciera en Él y sus palabras permanecieran en usted, será uno con Él. Si la palabra de Dios habita en usted, se hará verdad y espíritu en su vida. De esta forma será uno con Dios y con el Señor. Y en esa misma medida el poder de Dios y el poder del Señor se manifestarán. Es lo mismo con la sabiduría. De acuerdo al grado en el que se asemeje a Dios y al Señor, el poder que recibirá será diferente. Si refleja el corazón de Dios en forma completa, el poder del Altísimo se manifestará en toda su dimensión. Tendrán lugar milagros que trascienden el tiempo y el espacio. Los que no han podido concebir tendrán hijos. Los ciegos verán. Los mudos hablarán y los sordos oirán. No habrá enfermedad que resista el poder de Dios. Los demonios saldrán huyendo. Ahora bien, este obrar de Dios se revelará de acuerdo a su justicia. Tal cual Dios lo declara en su palabra, si puede creer, al que cree, todo le es posible. El poder del Señor se manifestará a los que creen. Amados hermanos, ahora hablemos un poco del hombre. Pregunto, en el ser humano, ¿qué es lo primero? ¿El corazón o su imagen o cuerpo? En Dios, primero ha sido su corazón y luego su imagen o figura. Sin embargo, en el hombre, la imagen o figura viene primero y luego viene el corazón. Por favor, presten atención. Dios, quien es el Verbo, hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se volvió un ser viviente, es decir, un ser con espíritu vivo. Así se formó el espíritu de Adán. Y Dios comenzó a llenar ese espíritu que recién se había activado con una variedad inmensa de conocimiento y entendimiento de espíritu. Así era el corazón de Adán. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y lo hizo un ser viviente, y luego Dios mismo lo llenó de conocimiento de la verdad. Si sabe esto, jamás hará caso de esas teorías ilusorias del
evolucionismo ni darwinismo. Hermanos, ¿alguna vez han escuchado a la gente discutir qué cosa fue primero, si el huevo o la gallina? Generalmente no llegan a conclusión alguna. Los que afirman que primero fue el huevo dicen que si no hubiera habido huevo, no podría haber nacido el polluelo que luego se convertiría en gallina. Sin embargo, los que piensan lo contrario aseveran que no podría haber huevo si primero no hubiera existido la gallina para ponerlo. A ver, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién gana? Nadie gana en este debate. Le pregunto, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Claro, es la gallina. Por este simple ejemplo, la teoría del darwinismo queda invalidada. ¿Acaso primero se formó la cáscara del huevo, luego la clara, después la yema y, al final, todo eso evolucionó por arte de magia para convertirse en un polluelo? Hermano, Dios creó a todos los seres vivos de acuerdo a su especie y clase e hizo que la gallina pusiera huevos para multiplicar su especie. Es lo mismo con los seres humanos. ¿Qué fue primero, el hombre o el embrión? Debe haber habido alguien quien procree al bebé. No obstante, los evolucionistas o darwinistas afirman que el mono vino primero y que luego evolucionó, no saben cómo, hasta llegar a ser un ser humano. Bueno, como les decía, en lo que se refiere a Dios, primero fue el verbo o la palabra, mientras que en el caso del ser humano, primero fue la imagen o figura y luego se formó el corazón. Hermanos y hermanas en Cristo, a partir de ahora veremos más en detalle el corazón del hombre. De acuerdo al diccionario, el corazón, aparte de ser el órgano principal del aparato circulatorio, es la sede de la sensibilidad afectiva, de los sentimientos, en especial de la bondad y del amor. Esta es la definición lingüística o gramatical del vocablo. Sin embargo, tal como lo he mencionado antes, para Dios el corazón es el mismo espíritu más el conocimiento que contiene ese espíritu. En el principio, el corazón de Adán era como un recipiente o vaso vacío o una página en blanco. Y tal como se llena el vaso de algo, Dios comenzó a plantar o a llenar el corazón o el espíritu de Adán con conocimiento de la verdad, es decir, de virtudes como amor, humildad, paz, sinceridad, etc. Desde ese momento, Adán ya tuvo conocimiento de espíritu. En otras palabras, el corazón de Adán, que era su espíritu, ya tenía la semilla de vida y el conocimiento de vida. Se los explico de nuevo. Cuando Dios creó a Adán y sopló el aliento de vida en su nariz, el corazón de Adán era su mismo espíritu activo o vivo que contenía la semilla de vida y el conocimiento de vida que Dios le impartió. En ese momento no había necesidad de usar la palabra corazón. Mejor dicho, el término corazón no existía porque el espíritu activo en el hombre era el mismo corazón. No obstante, como de alguna manera debía diferenciarse, lo llamamos espíritu vivo y al hombre ser viviente. Ahora bien, el mismo término de espíritu vivo lleva implícito el sentido de muerte. Un espíritu vivo también puede llegar a ser un espíritu muerto.
Sin embargo, luego de que el espíritu de Adán muriera debido al pecado, es decir, dejara de estar activo, la palabra corazón y espíritu ya no tuvieron más el mismo significado. El conocimiento de vida que Dios había sembrado en el corazón de Adán, es decir, los principios, valores y virtudes, comenzaron poco a poco a desaparecer. En vez de ello, Satanás, a través del alma, empezó a llenar el corazón del hombre de todo lo contrario al conocimiento de vida. En vez de amor, plantó odio, celos y envidia. En lugar de paz, entró el pleito. La humildad desapareció y se implantó el orgullo y la soberbia. En vez de buscar el beneficio de los demás, vino el egoísmo y la egolatría, todo lo opuesto a los valores y virtudes propios del conocimiento de vida, comenzaron a ingresar al corazón del ser humano imbuidos por Satanás. Así, el conocimiento que se basaba en la verdad empezó a desvanecerse y luego de la caída de Adán, el corazón del hombre se corrompió y en lugar que la verdad alimentara la semilla de vida, los valores opuestos a la verdad, es decir, la mentira y la maldad, envolvieron a esta semilla de vida. Hermano, si su corazón estuviera lleno solo de la palabra de verdad, no se precisaría usar el vocablo corazón, tan solo lo llamaríamos espíritu. No obstante, como la falsedad y la maldad entraron al corazón, ya no se pudo más llamarlo espíritu, ahora se le llamó solo corazón. Ahora bien, en el corazón del ser humano se encuentra la semilla de vida que Dios puso al momento de crearlo. También está el conocimiento de lo malo que plantó Satanás y, asimismo, algo del remanente del conocimiento de la verdad. No es que todo el conocimiento de lo bueno desapareciera completamente luego que Adán pecara. Más bien, con el paso del tiempo, la verdad, esto es, los principios de integridad y de bondad, comenzaron a diluirse en la medida en la que el conocimiento de lo malo fue entrando en el corazón del ser humano. Les voy a dar un ejemplo descriptivo para hacerlo más claro. Digamos que el corazón malo es un corazón sucio y el corazón de verdad es uno puro y limpio. Ahora bien, en un momento determinado, este corazón limpio comenzó a mancharse de suciedad. Ya no está totalmente limpio, sino que ahora ese corazón es una mezcla del corazón puro con el corazón sucio. Hermanos, la mayoría de las personas tienen maldad en su corazón. Sin embargo, debido a ese remanente o residuo de principios buenos que quedaron del conocimiento de la verdad, podrán accionar en ciertas circunstancias de forma buena o bondadosa. No obstante, como ese residuo de verdad es minúsculo y debido a que día a día el pecado se hará cada vez más evidente, la maldad aumentará más cuanto más cerca esté el retorno de nuestro Señor. Ahora bien, a pesar que cierto grado del conocimiento de lo bueno o de la verdad permanece en el corazón de uno, eso no quiere decir que su espíritu esté activo o vivo. Por ejemplo, digamos que cortamos algunas flores de su tallo y las ponemos en un florero. Algunas de ellas se marchitarán rápido, mientras que otras durarán más de una semana o incluso más. Una pregunta: ¿esas flores están vivas o muertas? Tienen aroma y lucen frescas. Sin embargo, como han sido arrancadas de su raíz, que es su fuente de vida, ya están muertas. ¿Acaso las flores que están en el altar están vivas o no? Estas sí, porque tienen raíz. Ahora bien, las flores con las que se decoran los arreglos florales, ¿están vivas o no? No tienen vida porque no tienen raíz. Aún así, tienen fragancia y se ven hermosas. Pero, ¿por qué decimos que no tienen vida? Podrá verlo en un par de días. Ya estarán marchitas y muertas, y el aroma también desaparecerá. Y luego de una semana, nada quedará. Como ya están desconectadas de la fuente de vida, a pesar que parezcan vivas, de hecho, ya estarán
muertas. De la misma manera, en el momento que Adán pecó, el espíritu del ser humano, al estar desconectado de Dios, quien es la fuente de vida, murió, es decir, dejó de estar activo. Ya no recibió más el conocimiento de vida de parte de Dios, y a pesar que quedó algún residuo de ese conocimiento, al final desapareció completamente. Satanás continuó plantando maldad y falsedad en el ser humano a fin de ensuciar totalmente su corazón. Un ejemplo, si alguien que tiene bondad en su corazón ve o escucha algo enternecedor, llorará de emoción. No obstante, otros no derramarán ni una sola lágrima. Es simple, ¿verdad? El que tiene un buen corazón se conmoverá al ver cosas buenas. Sin embargo, el que no tiene un buen corazón no lo hará. Su corazón no se inmutará porque no sentirá compasión. Antes, creo, en los años 60, se hicieron muchas películas tristes, melodramas trágicos. Y mientras más lloraba el público, decían que mejor era la película. Hoy en día creo que nadie lloraría al ver esas cintas. Y es que antaño la gente tenía un corazón más sensible. No era tanta la maldad. De ahí que lloraran tan solo al ver una película. Decían que el film había tocado su corazón. Pero hoy en día nadie va a ver esas películas. Bueno, como les decía, hay quienes no derraman ni siquiera una sola lágrima, en tanto que otros están hechos un mar de lágrimas. Y es que no tienen sentimiento alguno en su corazón porque no tienen la mínima huella de bondad. Hermanos, ¿recuerdan la película La Pasión de Cristo? Algunos ni siquiera se emocionaron en toda la película. ¿Saben por qué? Porque en realidad no aman al Señor. Si lo amaran, ¿cómo no podrían conmoverse al ver todas esas escenas tan crudas del sufrimiento del Señor? Deberían quebrantarse de dolor. Hermano, si usted ha cometido un pecado de acción, es decir, una obra de la carne, en ese caso, al ver esa película, no llorará mucho. Ahora bien, si su corazón se quebranta y llora desde el principio hasta el final del film, eso querrá decir que en verdad ama al Señor. Sentirá, de alguna manera, el sufrimiento que padeció el Señor como suyo y se lamentará de todo corazón. Sin embargo, si ha hecho algo en contra de la voluntad de Dios, a pesar que diga que tiene fe, repito, la película no lo impactará. Hermano, Satanás obra plantando maldad y falsedad en su ser para corromper su corazón. Ustedes ya saben cómo revivir o activar su espíritu que estaba muerto o inactivo. Si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, su espíritu se volverá a activar por el poder del Espíritu Santo. Y este mismo espíritu comenzará a sembrar en su corazón el conocimiento de espíritu, es decir, empezará a instaurar principios y virtudes buenas y nobles en su ser. Y en la medida en que continúe su vida cristiana, su corazón, que ha estado manchado por el pecado desde la desobediencia de Adán, comenzará a cambiar hasta llegar a ser un corazón puro y santo. La suciedad y maldad desaparecerán en el grado en el que ore y resista la tentación y el pecado hasta el máximo. En la medida en que practique la palabra de Dios, acepte y asimile el conocimiento de espíritu y los principios o virtudes que provienen de la verdad, tales como amor, bondad, sinceridad, humildad, integridad, etc., su corazón se purificará.
Y si continúa haciéndolo, al final ya no quedará mancha ni suciedad en su corazón. Este es el proceso de santificación. Deberá luchar contra el pecado y la maldad hasta derramar sangre a fin de llegar al nivel del Espíritu. Entonces su corazón será blanco y puro. Hermano, ¿por qué no hace este experimento? Al regresar a casa, ponga agua sucia en un recipiente y agréguele agua limpia. Si sigue vertiendo agua limpia, el agua se rebalsará. Y luego de unos minutos o segundos, toda el agua que quede en el envase será agua limpia. Si no me cree, por favor, inténtelo usted mismo y verá. Si prosigue echando agua limpia en el recipiente, toda el agua cambiará y quedará solo agua limpia. Es lo mismo con el corazón. Si en forma constante oye la palabra de vida, la graba en su corazón y mente y ora con fervor, esa parte negativa y de maldad que aún hay en su ser saldrá definitivamente. Su corazón se purificará y llegará a la plenitud del Espíritu. Tal vez algunos se pregunten por qué, a pesar de haber escuchado la palabra de vida en forma continua, aún hay maldad e impurezas en su corazón. ¿Por qué todavía siente envidia, celos, malas emociones, odio, lujuria, etcétera? Siguiendo con el mismo ejemplo, vierta agua limpia en un recipiente lleno de agua sucia, pero al mismo tiempo continúe echando agua sucia. Entonces, no importa si sigue vertiendo agua limpia por un mes, un año o 100 años, el agua continuará estando sucia. Como esa agua turbia continuará entrando en el recipiente, el agua seguirá estando sucia. ¿Qué quiero decir con esto? Usted se está esforzando al máximo por despojarse de todo pecado. Sin embargo, mientras lo está haciendo, también está aceptando por sus ojos la lujuria, los deseos de la carne y el orgullo de lo que tienen. Es lo mismo, está ingresando a su corazón cosas tóxicas y perniciosas. Así que, por mucho que se esfuerce en escuchar la palabra y de practicarla, como aún ingresa a su mente la lujuria de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida, es decir, como ve, oye y habla lo que no debería ver, oír ni hablar, estará manchando su corazón de suciedad. Por eso, muchos no crecen espiritualmente a pesar de los muchos años que tienen de cristianos. Pregúntese si en verdad se está esforzando al máximo por limpiar su corazón de todo pecado. Por eso, primero, deberá cortar con los malos deseos, la ambición de tener todo lo que ve y el orgullo de poseer riquezas. Deberá despojarse de esa forma nociva, materialista y falsa de pensar. Y lo podrá hacer por el ayuno y la oración. De esta manera podrá desechar la lujuria de la carne o del placer físico, la ambición y el orgullo. No obstante, no lo podrá hacer de la noche a la mañana. Ahora bien, este no es el caso con las obras de la carne, es decir, con el pecado de acción. Pregunto, ¿acaso tiene que ayunar y hacer vigilias de oración para dejar de pecar de obra? Hermano, es fácil dejar de cometer las obras de la carne. Tan solo no las haga. ¿Acaso no es fácil? Si Dios le dice que no haga algo, no lo haga. Si le dice que debe despojarse de algo, pues despójese de eso. Es fácil, ¿o no? Si cree en Dios, lo amará. Y si ama a Dios, guardará sus mandamientos. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué obedecen los mandamientos? Ustedes ya saben que hay un cielo y un infierno y que habrá un juicio en el día final. Y saben, además,
que si cometen una obra de la carne a sabiendas, esto es, con pleno conocimiento, irán al infierno. Por eso se abstendrán de cometer esos pecados de muerte. Asimismo, si tiene fe, tal como se menciona en los capítulos 6 y 10 del libro de Hebreos, no podrá pecar voluntariamente. Esas son obras de la carne, pecados de acción. Sin embargo, al inicio de su vida cristiana, es decir, en el primer o en el segundo nivel de fe, podrá cometer las obras de la carne. No obstante, si ya ha llegado al tercer nivel de fe, ya debería haber cortado con todo pecado de acción, es decir, con toda obra de la carne. Eso le dirá que estará en el tercer nivel de fe. Los que ya han dejado de cometer las obras de la carne habrán llegado al tercer nivel de fe. Si aún está pecando de obra o de acción, todavía estará en el primer o en el segundo nivel de fe. Ahora bien, si comete alguna obra de la carne estando en el tercer nivel de fe, tendrá un gran problema con Dios. De ahí que la Biblia afirma que tal persona deberá ser desechada, es decir, deberá ser echada a las tinieblas, y Dios, en el día final, las juntará y las quemará en el horno de fuego. Hermano, si su hijo ya tiene 20 años, deberá comportarse como un joven de 20 años. Pero si actúa como un niño de 3 o 4 años de edad, ¿se imaginan qué tragedia? Es lo mismo en el plano espiritual. Si aquellos que tienen fe cometen una obra de la carne de muerte, Dios no los podrá perdonar. No podrán recibir el espíritu de arrepentimiento. No estoy hablando de los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe. Ellos todavía pecan. Están en el proceso de despojarse del pecado de obra. No obstante, si los que ya han alcanzado el tercer nivel de fe cometen los mismos pecados que cometen los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe, es decir, cometen las obras de la carne, será muy difícil que sean salvos. Hermano, si tiene fe y ha alcanzado el tercer nivel de fe, o si sirve a tiempo completo en la iglesia, se supone que debe amar a Dios. Y si ama a Dios, deberá guardar sus mandamientos. No hará algo que lo pueda llevar al infierno. Deberá cortar con toda obra de la carne, es decir, con todo pecado de acción. Y a partir de ahí, empezar a luchar contra todo deseo de la carne hasta derramar sangre, es decir, hasta el máximo. Sin embargo, no podrá simplemente despojarse del odio solo porque así lo desea. Ahora bien, si tiene cierto nivel de fe, podrá dejar de pecar de acción. Esto es, si se lo propone, podrá dejar de cometer las obras de la carne. No obstante, no será lo mismo en el caso de los deseos de la carne, vale decir, de su naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, a pesar que no desee sentir odio, aún así lo sentirá. Aunque no quiera cometer adulterio, le vendrán a la mente pensamientos de lujuria. A pesar que no desee tener celos ni sentir envidia de otros, le vendrán malos pensamientos a su mente. Por eso deberá luchar contra esos deseos o sentimientos hasta el máximo, esto es, hasta derramar sangre. Ahora bien, hay una forma fácil de hacerlo. ¿Quieren que se los diga? Primero, deberá cortar con toda lujuria de los ojos, con todo deseo de la carne y todo orgullo o soberbia que pueda tener. Hermano, si continúa aceptando todas esas cosas tóxicas y dañinas y a la vez trata de despojarse del pecado, entonces, a pesar que ore por 10 o 100 años, seguirá cediendo a la tentación de la carne. No llegará a ser un verdadero hijo de Dios. Como a través de sus ojos la lascivia continúa ingresando a su mente, jamás llegará a santificarse. Es decir, nunca llegará a limpiar su corazón de los deseos de la carne. Además, si ya teniendo fe, es decir, si ya sabiendo la palabra comete una obra de la carne, esto es, si peca de acción, eso levantará un muro de pecado que lo separará de Dios. Ya no podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sus oraciones y alabanzas serán meramente formales y rituales. ¿Sabe por qué? Porque el cordón umbilical que lo unía espiritualmente a Dios se habrá roto. Ya no tendrá dominio sobre sí mismo y deseará cada vez más todo lo carnal. No tendrá fuerzas para resistir la tentación. Como ha pecado voluntariamente sabiendo lo que hacía, eso
lo separará de Dios. La gracia ni la fortaleza de Dios lo podrán ayudar. Hermano, realmente es algo trágico y dramático cuando alguien peca sabiendo que hay un cielo y un infierno. Por eso, siempre insisto que deben cortar con los malos deseos, con la ambición de tener todo lo que ve y con ese sentimiento de orgullo de creerse superior a los demás. Ahora bien, si continúa resistiendo y luchando contra el pecado hasta derramar sangre, su corazón podrá cambiar. Se volverá más blanco que la blanca lana y llegará rápido a la plenitud del Espíritu. Una vez que llegue al nivel de la plenitud del Espíritu, no padecerá enfermedad grave alguna. Dios responderá todas sus peticiones. Incluso si por descuido o negligencia tiene un accidente de tránsito, no resultará gravemente herido. ¿Sabe por qué? Porque usted estará protegido dentro del espacio espiritual de Dios. Ya han escuchado muchos testimonios de esto. Ahora bien, no crea que porque Dios lo ha protegido de un accidente, usted ya habrá alcanzado el nivel del Espíritu completo. En tanto ande en la palabra, obedezca los mandamientos de Dios y esté bajo la cobertura de su pastor y de su iglesia, Dios lo protegerá. Por eso es una gran bendición vivir una recta y correcta vida cristiana en una iglesia donde Dios manifiesta su presencia y su poder. Como les decía, en la medida en la que resiste el pecado hasta la sangre, podrá limpiar la suciedad de su corazón, es decir, podrá despojarse de toda maldad. Este es el proceso de santificación. Sin embargo, hay algunos que ni siquiera intentan circuncidar su corazón a pesar que han recibido el Espíritu Santo. Dicen que creen en Dios, no obstante, viven en el pecado y su corazón está sucio y pervertido por la maldad. Hay otros que al principio se esfuerzan por despojarse del pecado, sin embargo, luego de un tiempo se cansan y ya no se esfuerzan más por limpiar su corazón. Pregunto, ¿qué creen que les pasará? En un inicio, su corazón se estaba purificando. No obstante, como ya no se esfuerzan por resistir el pecado, su corazón vuelve a ensuciarse. En ese estado, el Espíritu Santo no podrá fortalecer la semilla de vida. Tal como dijo el Señor en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, no podrá ser salvo únicamente recibiendo el Espíritu Santo, sino cuando el agua, esto es, la palabra, viva en usted. Es decir, haga de la palabra su estilo de vida. Además, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, recalca, no apaguéis al Espíritu. Es decir, a pesar que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y haya recibido el Espíritu Santo, si no circuncida su corazón, es decir, si no lo limpia, sino que continúa sucio y contaminado por el pecado, el Espíritu Santo se apagará en usted. En otras palabras, ya no lo tendrá más. Y si eso sucede, ya no podrá orar. Su vida de oración se hará cada vez más débil. Y si continúa por esa senda, dejará de orar a pesar que sabe que necesita hacerlo. Eso le dirá que el Espíritu Santo ya no está en usted y no será salvo. Incluso si ha recibido el Espíritu Santo y ha cambiado hasta cierto punto, pero en un determinado momento deja de crecer y de limpiar su corazón, el Señor le dirá lo que dijo en la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso, luego que ha recibido el Espíritu Santo, jamás deberá dejar de crecer espiritualmente. Más bien, continúe despojándose de todo pecado y llénese de la verdad. Deberá seguir esforzándose hasta recobrar completamente ese corazón puro semejante al del Señor. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, declara, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, Dios ha dejado en la Biblia el conocimiento de la verdad para que pueda comprender y entender su corazón. Luego de recibir el Espíritu Santo, si graba esa palabra en su corazón, esto es, si la escucha,
la aprende, la memoriza y la aplica en su vida diaria, su corazón se asemejará al corazón de Dios. En la medida en que refleje a Dios en su comportamiento y actitudes, prosperará y tendrá salud mientras viva en esta tierra. Y luego, en el cielo, morará cerca del trono de Dios Padre. Los que han llegado a ese grado de pureza en su corazón, que no tienen mancha ni tacha y que son fieles en toda la casa de Dios, llegarán a la nueva Jerusalén en donde está el trono del Padre y vivirán allí por toda la eternidad. Dios anhela que todos lleguen a este lugar. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, como verdaderos hijos de Dios, reflejen completamente el corazón del Padre y vivan en la gloria de la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera.
todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Crowds have lined the narrow streets to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. Eyes they glimpse the power that sees the hearts of all men, and he knows his Father's mind. He speaks his Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, and when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do,